Me llamo Eduardo Méndez, tengo 68 años y durante más de 25 años he sido anciano en la Congregación de los Testigos de Jehová de Villa Esperanza, un barrio tranquilo en las afueras de Valencia. Si me hubieran dicho hace 5 años que estaría aquí, sentado en esta pequeña habitación vacía, reflexionando sobre la decisión más dolorosa de mi vida, nunca lo habría creído. Durante décadas, mi existencia entera giró alrededor del Salón del Reino, de las reuniones, de las asambleas, de las horas de predicación casa por casa. Era mi mundo, mi identidad, mi razón de ser. Pero todo cambió una noche de marzo del 2020, cuando el hermano Ramírez tocó a mi puerta con esa expresión grave que conocía tan bien, esa mirada que presagiaba problemas serios dentro de la congregación. Desde pequeño fui criado en la verdad, como solemos decir nosotros. Mi madre, Carmen, se había convertido en 1975, cuando yo tenía apenas 13 años. Recuerdo vívidamente aquellas primeras reuniones en el antiguo Salón del Reino de la calle Mercado. Un local pequeño pero lleno de hermanos que parecían tener todas las respuestas que mi adolescente corazón buscaba. Mi padre, un hombre trabajador pero sin interés religioso, permitió que mi madre me llevara a las reuniones, probablemente pensando que era solo una fase pasajera. Nunca imaginó que esa decisión moldearía completamente mi futuro y décadas después destruiría nuestra familia de una manera que jamás pude anticipar. A los 18 años me bauticé en una asamblea de distrito en Alicante. Fue uno de los días más felices de mi vida. Salir de esa piscina improvisada, sabiendo que ahora pertenecía oficialmente al pueblo de Jehová, me llenó de una paz y una certeza que creí inquebrantables. Los hermanos me felicitaban, me abrazaban, me decían que ahora era parte de la familia espiritual mundial, y realmente lo sentía así. En esa organización encontré mi lugar, mi propósito, mi identidad completa. Cada aspecto de mi vida comenzó a girar alrededor de las actividades teocráticas, las reuniones de entre semana, las del domingo, el servicio del campo los sábados por la mañana, las asambleas de circuito, las convenciones de distrito. Era una vida estructurada, ordenada, con reglas claras que me daban seguridad y dirección. A los 25 años, conocí a Isabel en una asamblea de circuito en Castellón. Ella era una hermana ejemplar, pionera auxiliar, con una fe sólida y una dedicación que me inspiraba profundamente. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino, rodeados de nuestra familia espiritual. Isabel era todo lo que un hermano podía desear en una esposa, sumisa, espiritual, dedicada a la organización, y compartía completamente mi visión de criar a nuestros futuros hijos en la verdad. Durante los primeros años de matrimonio fuimos inmensamente felices. Servíamos juntos en el ministerio, estudiábamos juntos las publicaciones de la sociedad Watchtower, asistíamos juntos a todas las reuniones sin faltar ni una sola vez. Cuando Isabel quedó embarazada de nuestra primera hija, Lucía, en 1995, sentimos que Jehová estaba bendiciendo nuestro matrimonio. Desde el momento en que la sostuve en mis brazos por primera vez, supe que mi misión más importante sería criarla en el camino de la verdad, protegerla de las influencias del mundo, asegurarme de que creciera para ser una sierva fiel de Jehová. Isabel y yo dedicamos incontables horas a enseñarle las Escrituras, a llevarla a las reuniones desde bebé, a inculcarle los valores de la organización. Lucía era una niña inteligente, curiosa, que hacía preguntas profundas sobre la Biblia que a veces me sorprendían gratamente. Parecía destinada a ser una hermana ejemplar. Los años pasaron como un susurro. Mi progreso en la congregación fue constante y reconocido. Primero fui nombrado siervo ministerial a los 30 años, luego anciano a los 35. Cada nombramiento era una confirmación de que estaba siguiendo el camino correcto.
de que Jehová aprobaba mi servicio y mi dedicación. Dirigía partes en las reuniones, daba discursos en las asambleas, participaba en comités judiciales, visitaba a los hermanos que necesitaban aliento espiritual. Mi vida tenía un propósito claro y definido. Isabel me apoyaba en todo, y Lucía crecía como una niña modelo dentro de la congregación. Los hermanos a menudo comentaban lo bien educada que era, lo respetuosa, lo conocedora de las Escrituras para su edad. Cuando Lucía cumplió 15 años, comenzó a mostrar algunos signos típicos de la adolescencia que, en retrospectiva, deberían haberme alertado. Empezó a hacer preguntas más desafiantes durante nuestros estudios familiares. Cuestionaba por qué ciertas reglas de la organización parecían tan estrictas. ¿Por qué no podía tener ciertos amigos del instituto que, según ella, eran buenas personas aunque no fueran testigos? Isabel y yo atribuimos estas inquietudes a la influencia natural del mundo en una mente joven y reforzamos nuestros esfuerzos por mantenerla firme en la verdad. Aumentamos las horas de estudio personal, la animamos a participar más en las reuniones, la inscribimos en la escuela del Ministerio Teocrático para jóvenes. El instituto representaba un desafío constante. Aunque Lucía era una estudiante brillante, a menudo llegaba a casa con historias sobre compañeros que tenían libertades que ella no podía tener. Celebrar cumpleaños, participar en festividades del colegio, tener novios, ir a fiestas. Isabel y yo dedicábamos tiempo cada noche a explicarle por qué nosotros éramos diferentes, por qué servir a Jehová requería sacrificios, por qué mantenerse separados del mundo era la única manera de conservar la aprobación divina. Durante un tiempo, nuestros esfuerzos parecieron funcionar. Lucía aceptaba nuestras explicaciones, aunque a veces con cierta resignación que me inquietaba. La congregación de Villa Esperanza era relativamente pequeña, con aproximadamente 120 publicadores. Como anciano, conocía íntimamente las luchas y desafíos de cada familia. Había visto jóvenes que se habían apartado de la verdad. Había participado en comités judiciales donde se tomaron decisiones difíciles sobre la desasociación de hermanos que habían cometido pecados graves. Cada caso me fortalecía en mi convicción de que mantener la pureza de la congregación era fundamental, aunque fuera doloroso. Creía firmemente que la disciplina estricta, aunque pareciera dura, era expresión del amor de Jehová y servía para proteger a la organización de la corrupción espiritual. El hermano Ramírez, coordinador del cuerpo de ancianos, era un hombre de 62 años, con una reputación de inflexibilidad cuando se trataba de asuntos de disciplina congregacional. Había sido anciano durante más de 30 años y tenía una autoridad natural que todos respetábamos. Su esposa, la hermana Carmen, era una mujer estricta que dirigía el grupo de estudio para jóvenes y tenía opiniones muy firmes sobre cómo debían comportarse las hermanas solteras. Entre los hermanos, se rumoreaba que el hermano Ramírez había tenido que tomar decisiones muy difíciles en el pasado, incluyendo la desasociación de su propio sobrino por inmoralidad sexual. El cuerpo de ancianos de nuestra congregación estaba compuesto por 5 hermanos. El hermano Ramírez como coordinador, el hermano Torres como secretario, el hermano Vega a cargo del servicio del campo, el hermano Morales responsable de la escuela del Ministerio Teocrático y yo como anciano encargado de las visitas pastorales y los estudios bíblicos. Trabajábamos como un equipo cohesionado, tomando decisiones por unanimidad después de oración y consideración cuidadosa de las Escrituras y las publicaciones de la organización. Nunca habíamos tenido desacuerdos significativos, y yo confiaba plenamente en la sabiduría colectiva de mis hermanos coancianos. En febrero de 2020, comenzamos a notar algunos cambios sutiles en el comportamiento de Lucía.
Llegaba tarde a casa después del instituto, parecía distraída durante las reuniones y su participación en los comentarios había disminuido notablemente. Isabel estaba preocupada y me sugirió que tuviéramos una conversación seria con ella. Cuando le pregunté si había algo que la estaba molestando, Lucía me aseguró que todo estaba bien, que simplemente estaba estresada por los exámenes finales y las decisiones sobre su futuro educativo. Le recordé que, como familia de testigos, su prioridad debía ser el servicio a Jehová, no las ambiciones seculares, pero ella pareció aceptar mi consejo con la misma resignación que había mostrado en el pasado. Lo que no sabía en ese momento era que Lucía había desarrollado una amistad cercana con un compañero de clase llamado Alejandro, un joven de 17 años que no era testigo de Jehová. Según supe después, Alejandro era un estudiante respetuoso, de buena familia, sin antecedentes problemáticos, pero para nosotros eso era irrelevante. Las amistades íntimas con personas del mundo estaban estrictamente prohibidas, especialmente para una joven soltera. La organización había sido muy clara sobre este punto. Las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles y mantener amistad estrecha con incrédulos inevitablemente llevaría a debilitamiento espiritual y eventualmente a apartarse de la verdad. Durante las siguientes semanas, mi inquietud sobre Lucía continuó creciendo, aunque todavía no tenía evidencia concreta de nada específico. Isabel había comenzado a hacer comentarios sutiles sobre cambios en la actitud de nuestra hija, pequeñas cosas que una madre nota instintivamente. Lucía ya no preguntaba sobre las partes que tendría en las reuniones con la misma emoción de antes. Y cuando llegaba el momento de salir al servicio del campo los sábados por la mañana, siempre tenía alguna excusa: dolor de cabeza, mucho estudio que hacer o simplemente se veía cansada. Como anciano, había visto estos patrones antes en otros jóvenes de la congregación y sabía que generalmente indicaban algún tipo de influencia externa que estaba compitiendo con su dedicación a Jehová. Una tarde de principios de marzo, mientras revisaba algunos informes de servicio del campo en mi oficina en casa, recibí una llamada del hermano Torres. Su voz sonaba tensa y me pidió que nos reuniéramos esa misma noche después de la reunión de entre semana. No quiso dar detalles por teléfono, pero algo en su tono me hizo saber que se trataba de un asunto serio. Esa noche, durante toda la reunión, no pude concentrarme completamente en las partes del programa. Miraba hacia donde estaba sentada Lucía con Isabel y notaba que parecía particularmente distraída, mirando frecuentemente hacia la puerta como si esperara que alguien apareciera. Después de que terminó la reunión y los hermanos comenzaron a dispersarse, el hermano Torres me hizo una señal discreta para que me acercara. Me llevó a la biblioteca del Salón del Reino, esa pequeña habitación en la parte trasera donde guardábamos las publicaciones de la sociedad y donde a menudo teníamos conversaciones privadas sobre asuntos congregacionales delicados. Cerró la puerta detrás de nosotros y se sentó frente a mí con una expresión que no había visto en él antes, una mezcla de preocupación pastoral y determinación administrativa que me puso inmediatamente en alerta. «Eduardo», me dijo, usando mi nombre completo de la manera formal que reservábamos para asuntos serios, «tengo que hablarte sobre algo que involucra a tu hija Lucía». El corazón se me detuvo por un momento. Como padre y como anciano, sabía que cuando un hermano en posición de responsabilidad comenzaba una conversación de esa manera, las noticias no iban a ser buenas. Le pregunté de qué se trataba, aunque parte de mí ya temía la respuesta. El hermano Torres respiró profundo antes de continuar, claramente incómodo con lo que tenía que decirme, pero decidido a cumplir con su responsabilidad como siervo de Jehová. Esta tarde recibí una llamada de la hermana Martínez, continuó.
Su hija Elena estaba en el centro comercial Las Arenas con algunas amigas del instituto cuando vio a Lucía allí también. Elena dice que Lucía estaba con un joven que claramente no es de la congregación y que los vio besándose cerca de la fuente principal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Un beso podía parecer algo menor para las personas del mundo, pero para nosotros, para un anciano de la congregación, representaba el primer paso hacia la inmoralidad sexual, una violación seria de los principios bíblicos que gobernaban el comportamiento de los jóvenes cristianos. El hermano Torres continuó explicándome los detalles. Elena había estado segura de que era Lucía, y había observado la escena lo suficiente para estar completamente convencida de lo que había visto. El joven parecía de la misma edad que Lucía, vestía de manera casual pero respetable, y la interacción entre ellos sugería una familiaridad que indicaba que no era la primera vez que se encontraban. La hermana Martínez había considerado cuidadosamente si debía reportar lo que su hija había visto, pero finalmente decidió que su responsabilidad como hermana madura en la congregación requería que informara a los ancianos sobre una situación que podía poner en peligro la pureza espiritual de una joven hermana. Mi mente comenzó a procesar las implicaciones de esta información. Como anciano, había participado en numerosos comités judiciales donde se trataban casos de inmoralidad sexual entre jóvenes hermanos. Conocía perfectamente los procedimientos que debían seguirse, las preguntas que debían hacerse, las decisiones que podían tomarse. Pero ahora no se trataba de la hija de otro hermano, se trataba de mi propia Lucía, la niña que había criado en la verdad, que había visto crecer desde bebé en los brazos de Isabel hasta convertirse en una adolescente inteligente y hermosa que siempre había sido motivo de orgullo para nuestra familia dentro de la congregación. El hermano Torres me explicó que tendría que convocar una reunión del cuerpo de ancianos para tratar el asunto. Esta no era una decisión que pudiera tomarse individualmente o informalmente. Las reglas de la organización eran claras. Cuando se reportaba una transgresión seria, especialmente una que involucraba inmoralidad sexual, debía investigarse completamente y tratarse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las publicaciones de la sociedad. No importaba quién estuviera involucrado, la justicia de Jehová no hacía distinción de personas y mantener la pureza de la congregación era más importante que cualquier consideración personal o familiar. Esa noche, cuando llegué a casa, Lucía ya se había retirado a su habitación. Isabel estaba en la cocina preparando su té de hierbas nocturno como hacía todas las noches antes de acostarse. Me acerqué a ella y manteniendo mi voz baja para que Lucía no pudiera escucharnos, le conté lo que el hermano Torres me había dicho. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro, cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía la taza. Isabel había sido una hermana fiel durante más de 25 años. Sabía exactamente qué significaba esta acusación y cuáles podrían ser las consecuencias para nuestra familia. ¿Estás seguro de que Elena vio correctamente?, me preguntó Isabel, aunque ambos sabíamos que la hermana Martínez no habría reportado algo así sin estar completamente segura. Elena era una joven madura y responsable, conocida por su honestidad y discernimiento. No era del tipo de persona que exageraría o malinterpretaría una situación. Además, las descripciones que había dado eran demasiado específicas y detalladas para ser producto de un malentendido o una identificación errónea. Isabel y yo nos quedamos sentados en la cocina hasta muy tarde esa noche, hablando en susurros sobre qué haríamos, cómo abordaríamos el tema con Lucía, qué esperaríamos de la reunión con los otros ancianos. La reunión del cuerpo de ancianos se programó para el viernes siguiente en la noche, después de la reunión regular de la congregación. Durante los días que precedieron a esa reunión, intenté comportarme normalmente con Lucía, pero era difícil.
Cada vez que la miraba, veía no solo a mi hija amada, sino también a una joven hermana que había violado los principios bíblicos y que enfrentaba posibles consecuencias serias dentro de la congregación. Como anciano, había aprendido a separar mis sentimientos personales de mis responsabilidades espirituales, pero nunca había tenido que aplicar esa separación a mi propia familia. El viernes por la noche, después de que terminó la reunión y los hermanos se fueron a casa, los 5 ancianos nos reunimos en la oficina principal del Salón del Reino. El hermano Ramírez abrió la reunión con una oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo de Jehová para tratar este asunto con sabiduría y justicia. Luego, procedió a repasar los hechos tal como habían sido reportados, asegurándose de que todos tuviéramos la misma información y entendiéramos la seriedad de la situación. Como el padre de la joven involucrada, yo tenía que permanecer presente para la discusión, pero se entendía que mi participación en cualquier decisión sería limitada debido al conflicto de intereses. El hermano Vega fue el primero en hablar después de que se presentaron los hechos. Señaló que, según las publicaciones de la sociedad, un beso entre jóvenes solteros, especialmente cuando uno de ellos no era creyente, constituía una forma de inmoralidad sexual que requería intervención pastoral. No era tan grave como la fornicación, pero tampoco era algo que pudiera ignorarse o tratarse simplemente como una conversación informal entre padres e hija. La organización había sido consistente en enseñar que tales comportamientos, si no se abordaban adecuadamente, inevitablemente llevarían a transgresiones más serias. El hermano Morales agregó que también estaba la cuestión de la asociación inapropiada con una persona del mundo. Incluso si no hubiera habido ningún contacto físico, el hecho de que Lucía estuviera desarrollando una amistad íntima con un joven que no compartía nuestras creencias era en sí mismo una violación de los principios bíblicos sobre las asociaciones. La Biblia era clara: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Este principio se aplicaba no solo al matrimonio, sino a cualquier relación íntima que pudiera influenciar negativamente la espiritualidad de un hermano o hermana. Me quedé allí sentado, escuchando a mis hermanos ancianos discutir el caso de mi hija con la misma seriedad y atención al detalle que habían aplicado a docenas de otros casos a lo largo de los años. Parte de mí se sentía orgulloso de su dedicación a mantener los estándares bíblicos, pero otra parte de mí, la parte que era simplemente el padre de Lucía, sentía un dolor profundo que no había anticipado. Era como estar dividido entre 2 identidades: Eduardo el anciano, que entendía la necesidad de disciplina congregacional, y Eduardo el padre, que quería proteger a su hija de las consecuencias de lo que podía haber sido simplemente un error típico de la adolescencia. Miren, queridos amigos que me escuchan desde sus hogares, sé que muchos de ustedes pueden identificarse con estos momentos difíciles de la vida, cuando nuestras convicciones más profundas chocan con nuestros afectos más tiernos. Tal vez han pasado por situaciones donde tuvieron que elegir entre lo que creían correcto y lo que su corazón les pedía hacer. Si esta historia está tocando algo dentro de ustedes, si sienten que no están solos en sus propias luchas, me harían muy feliz si me acompañaran suscribiéndose a este canal. No es solo por los números, créanme, sino porque cada suscripción me dice que hay alguien ahí afuera que entiende, que ha vivido dilemas similares, que sabe lo que es estar dividido entre diferentes amores y lealtades. Y por favor, cuéntenme en los comentarios si alguna vez han tenido que tomar decisiones que parecían imposibles, porque sus historias también importan, también merecen ser escuchadas y compartidas.
El hermano Ramírez dirigió su mirada hacia mí con esa expresión que había visto tantas veces cuando se trataba de tomar decisiones difíciles dentro de la congregación. Eduardo, me dijo con voz pausada pero firme, como padre de Lucía, necesitamos que nos digas si has notado algún cambio en su comportamiento recientemente. Algo que pueda indicar que ha estado involucrada en actividades inapropiadas o asociaciones que no conocemos. La pregunta me golpeó como una puñalada porque, en el fondo de mi corazón, sabía que sí había notado cambios, pequeñas señales que como anciano experimentado debería haber interpretado correctamente, pero que como padre había preferido ignorar o racionalizar de maneras que ahora me parecían evidentemente autoengañosas. Respiré profundo y comencé a relatar honestamente lo que Isabel y yo habíamos observado en las últimas semanas. La distracción durante las reuniones, las llegadas tardías a casa, la disminución en su participación entusiasta en las actividades teocráticas, las excusas frecuentes para evitar el servicio del campo. Mientras hablaba, veía cómo los otros ancianos intercambiaban miradas significativas, claramente reconociendo un patrón que habían visto antes en otros jóvenes que comenzaban a apartarse de la verdad. Era doloroso admitir que los signos habían estado ahí todo el tiempo, pero que mi amor paternal había nublado mi discernimiento espiritual. El hermano Torres tomó notas meticulosamente mientras yo hablaba, siguiendo el protocolo que siempre seguíamos en estos casos. Cada detalle era importante, cada observación se convertía en evidencia que se evaluaría junto con el testimonio de Elena Martínez para formar un cuadro completo de la situación. Cuando terminé mi relato, el hermano Ramírez consultó su ejemplar del libro Pastoreen el rebaño de Dios, para revisar exactamente cuáles eran los procedimientos apropiados para este tipo de transgresión. Las páginas crujían silenciosamente mientras buscaba las secciones relevantes, un sonido que había escuchado cientos de veces, pero que ahora parecía tener un eco particularmente siniestro en el contexto de mi propia familia. Según las directrices de la organización, explicó el hermano Ramírez después de varios minutos de lectura cuidadosa, este caso requiere que se forme un comité judicial de 3 ancianos para investigar completamente las acusaciones y determinar si Lucía está verdaderamente arrepentida de su transgresión. Sin embargo, antes de proceder con el comité judicial, tenemos la responsabilidad de confrontar a Lucía directamente y darle la oportunidad de confesar voluntariamente lo que ha hecho. Esta era la parte que había estado temiendo, el momento en que tendría que participar activamente en someter a mi propia hija al proceso disciplinario de la congregación. Los ancianos decidieron que la confrontación inicial debía tener lugar en mi casa, con Isabel y conmigo presentes, junto con 2 de los ancianos, para crear un ambiente menos intimidante que una reunión formal en el Salón del Reino. Se programó para el domingo siguiente en la tarde, después de la reunión de la mañana. Durante los días que siguieron, intenté mantener una fachada de normalidad en casa, pero era prácticamente imposible. Isabel estaba visiblemente nerviosa, y yo me encontraba observando cada movimiento de Lucía, cada expresión de su rostro, cada palabra que decía, buscando pistas adicionales sobre el alcance de su transgresión. El sábado por la noche decidí que no podía esperar más. Después de que Isabel se fue a la cama, toqué suavemente la puerta de la habitación de Lucía. Estaba sentada en su escritorio, aparentemente estudiando para un examen de matemáticas del lunes. Cuando entré y cerré la puerta detrás de mí, algo en mi expresión debe haberle dicho que no se trataba de una visita paternal casual. Sus ojos se llenaron inmediatamente de una ansiedad que confirmó mis peores sospechas sobre su culpabilidad. «Papá», me dijo con una voz que trataba de sonar casual, pero que traicionaba su nerviosismo. «¿Pasa algo?» Me senté en el borde de su cama.
sintiendo el peso de mi doble papel como padre y como anciano. Le expliqué que habían llegado a mi conocimiento ciertos reportes sobre su comportamiento y que mañana vendrían algunos hermanos a hablar con ella sobre estos asuntos. Vi cómo su rostro palideció gradualmente mientras hablaba, cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente sobre el cuaderno de matemáticas que tenía abierto. «¿Qué tipo de reportes?», preguntó, aunque su voz ya había perdido cualquier pretensión de inocencia. Le expliqué sobre el incidente en el centro comercial, sobre Elena Martínez, sobre el joven con quien había sido vista. Con cada detalle que mencionaba, veía cómo la realidad de su situación se hacía más clara para ella. Finalmente, después de varios minutos de silencio tenso, Lucía comenzó a llorar suavemente. «Papá», me dijo entre lágrimas, «no fue nada serio, solo fue un beso. Alejandro es mi amigo del instituto, es un buen chico, viene de una familia respetable. No hicimos nada malo, te lo prometo». Escuchar su confesión, aunque ya la esperaba, fue como recibir una confirmación oficial de algo que había estado esperando, pero deseando que no fuera cierto. Le expliqué que, desde la perspectiva de la organización, un beso entre jóvenes solteros, especialmente con alguien que no compartía nuestras creencias, no era algo trivial. Era el primer paso hacia la inmoralidad sexual, una violación de los principios bíblicos que gobernaban el comportamiento cristiano. Lucía me miró con una expresión de confusión y dolor que me partió el corazón. «Pero papá», me dijo, «Alejandro no es una mala persona. Es respetuoso, estudioso, trata bien a su familia. ¿Por qué el hecho de que no sea testigo de Jehová lo convierte automáticamente en alguien peligroso para mí?» Era una pregunta que había escuchado antes de otros jóvenes en situaciones similares, y tenía las respuestas doctrinales memorizadas. Las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles. No podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero viniendo de mi propia hija, estas respuestas se sentían extrañamente vacías y mecánicas. Le expliqué que los ancianos vendrían al día siguiente para hablar con ella oficialmente y que era crucial que fuera completamente honesta sobre todo lo que había pasado entre ella y Alejandro. Le dije que su arrepentimiento genuino sería la clave para determinar qué tipo de disciplina congregacional, si es que alguna, sería necesaria. Lucía me preguntó qué podía pasar si los ancianos determinaban que había cometido una transgresión seria, y tuve que explicarle las posibilidades: reprensión pública, restricciones en sus privilegios congregacionales o, en el peor de los casos, desasociación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, pensando en la niña pequeña que solía sentarse en mi regazo durante las reuniones, que hacía preguntas inocentes sobre las historias bíblicas, que siempre había sido motivo de orgullo para Isabel y para mí dentro de la congregación. Pensaba también en el joven anciano que había sido, lleno de certeza sobre la justicia de los procedimientos de la organización, convencido de que la disciplina congregacional siempre era expresión del amor de Jehová. Ahora, enfrentando la aplicación de esas mismas reglas a mi propia familia, comenzaba a experimentar dudas que nunca había sentido antes. El domingo llegó demasiado rápido. La reunión de la mañana fue un tormento para mí. Sentado en la plataforma durante la parte de la escuela del ministerio teocrático, miraba hacia donde estaban sentadas Isabel y Lucía y veía cómo mi hija parecía más pálida y nerviosa que de costumbre. Varios hermanos se acercaron después de la reunión para saludarme y hacer comentarios casuales sobre sus familias, sin saber que en unas pocas horas estaríamos enfrentando la crisis más seria que nuestra familia había experimentado jamás. A las 4 de la tarde, el hermano Ramírez y el hermano Torres llegaron a nuestra casa. Isabel había preparado café y había puesto algunas galletas en un plato, siguiendo la hospitalidad que siempre mostrábamos cuando recibíamos a los hermanos.
aunque la atmósfera era cualquier cosa menos hospitalaria. Lucía estaba sentada en el sofá junto a Isabel, con las manos entrelazadas y una expresión de ansiedad que era imposible de ocultar. Como anciano, había participado en docenas de estas confrontaciones, pero nunca desde la perspectiva de un padre viendo a su propia hija en el banquillo de los acusados. El hermano Ramírez abrió la conversación con una oración, pidiendo la sabiduría y guía del Espíritu Santo de Jehová. Luego, con la voz formal que usaba para asuntos congregacionales serios, se dirigió directamente a Lucía. «Hermana Lucía», le dijo, «hemos recibido reportes sobre tu comportamiento que nos preocupan como pastores espirituales de esta congregación. Específicamente, fuiste vista en el centro comercial Las Arenas el pasado miércoles, besándote con un joven que claramente no es hermano. Queremos darte la oportunidad de explicarnos qué pasó exactamente». Lucía miró hacia mí, luego hacia Isabel y finalmente hacia los dos ancianos. Con una voz temblorosa, confirmó que había estado en el centro comercial con Alejandro, que era su amigo del instituto, y que sí, habían compartido un beso. Explicó que no había sido planeado, que había surgido naturalmente de una conversación que estaban teniendo y que no habían hecho nada más inapropiado. El hermano Torres tomaba notas mientras ella hablaba, registrando cada detalle de su confesión. Entonces vino la pregunta que cambiaría todo. «Lucía», preguntó el hermano Ramírez, «¿estás arrepentida de lo que hiciste? ¿Reconoces que tu comportamiento violó los principios bíblicos sobre la pureza moral y las asociaciones apropiadas para una joven cristiana?» La habitación se llenó de un silencio tenso mientras esperábamos su respuesta. Como anciano, sabía que esta era la pregunta crucial, la que determinaría completamente el curso de los eventos que seguirían. Lucía levantó la cabeza y miró directamente a los ancianos con una determinación que no había visto en ella antes. «No», dijo con una voz que se fortalecía con cada palabra. «No me arrepiento de haber conocido a una persona buena y decente. No me arrepiento de haber desarrollado una amistad con alguien que me trata con respeto y bondad. Y no entiendo por qué un beso inocente con una persona buena se considera un pecado grave». Las palabras de Lucía cayeron en la habitación como piedras arrojadas a un estanque silencioso, creando ondas de shock que podía sentir emanando de cada persona presente. Isabel se llevó una mano a la boca, ahogando un gemido de horror. El hermano Ramírez y el hermano Torres intercambiaron una mirada que conocía demasiado bien. Era la mirada que intercambiaban cuando se enfrentaban a un caso de apostasía, cuando alguien no solo había cometido un pecado, sino que se negaba a reconocerlo como tal. Como anciano con 25 años de experiencia, entendía perfectamente las implicaciones de lo que acababa de suceder. Mi hija no solo había confesado su transgresión, sino que había demostrado una actitud de desafío que la organización consideraba aún más peligrosa que el pecado mismo. El hermano Ramírez se inclinó hacia adelante en su silla, adoptando la postura que conocía tan bien cuando trataba con hermanos rebeldes. «Lucía», le dijo con una voz que intentaba mantener la paciencia pastoral, pero que ya comenzaba a mostrar signos de firmeza disciplinaria. «Lo que describes como un beso inocente es en realidad el primer paso hacia la inmoralidad sexual. La Biblia es clara cuando habla sobre mantener la pureza moral, y la Organización de Jehová nos ha dado orientación específica sobre cómo los jóvenes cristianos deben comportarse en estas situaciones. Tu actitud de desafío hacia estos principios bíblicos es más preocupante que la transgresión misma». Lucía mantuvo su postura erguida, aunque podía ver que sus manos temblaban ligeramente. «Hermano Ramírez», respondió con una voz que mostraba una madurez que no había visto en ella antes. «He leído la Biblia toda mi vida, he asistido a reuniones desde que era bebé,
Y en ningún lugar de las Escrituras veo que Jesús condenara a las personas por mostrar afecto genuino o por asociarse con personas que él consideraba dignas de amor. De hecho, Jesús fue criticado por los líderes religiosos de su tiempo precisamente por asociarse con personas que ellos consideraban inapropiadas. La comparación que Lucía estaba haciendo era peligrosa desde la perspectiva organizacional. Y yo podía ver cómo los ancianos se preparaban para abordar lo que percibían como razonamiento apóstata. El hermano Torres dejó de tomar notas y miró directamente a mi hija. «Lucía», le dijo, «estás utilizando las Escrituras para justificar tu comportamiento rebelde, lo cual es exactamente lo que hacen los apóstatas. La Organización de Jehová es el canal que Dios utiliza para interpretar correctamente su palabra, y cuando rechazas la orientación de la organización, estás rechazando la autoridad que Jehová mismo ha establecido». Vi cómo Lucía procesaba esta respuesta, y pude notar el momento exacto en que algo cambió en su expresión. Era como si una luz se hubiera encendido en su mente, una comprensión repentina de algo que había estado gestándose durante meses. «Hermano Torres», dijo lentamente, «está diciendo que debo aceptar la interpretación de la organización incluso cuando contradice lo que mi propia lectura de la Biblia y mi propia conciencia me dicen que es correcto». Esta pregunta tocaba el corazón mismo de la autoridad organizacional, y sabía que estábamos adentrándonos en territorio extremadamente peligroso. Como padre, sentía un impulso abrumador de intervenir, de proteger a mi hija de las consecuencias de lo que estaba diciendo. Pero como anciano, entendía que cualquier intento de mi parte de defender su posición sería visto como una traición a mi responsabilidad pastoral y podría resultar en cuestionamientos sobre mi propia lealtad a la organización. Me quedé sentado en silencio, sintiéndome dividido entre dos roles que hasta ese momento habían coexistido armoniosamente en mi vida, pero que ahora parecían estar en conflicto directo uno con el otro. El hermano Ramírez respondió con la autoridad completa de su posición como coordinador del cuerpo de ancianos. «Lucía, la Organización de Jehová ha sido establecida por Dios mismo como su canal de comunicación con la humanidad en estos últimos días. Cuando cuestionas la autoridad de la organización, estás cuestionando la autoridad del propio Jehová. Tu actitud rebelde demuestra que has sido influenciada por el pensamiento del mundo, probablemente a través de tu asociación inapropiada con este joven incrédulo. Esta es precisamente la razón por la cual la organización nos advierte contra las malas asociaciones». Isabel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Lucía, mi amor», le dijo con una voz llena de dolor maternal, «por favor, recapacita sobre lo que estás diciendo. Estos hermanos están tratando de ayudarte, de salvarte de tomar decisiones que podrían costarte tu salvación eterna. Todo lo que tienes que hacer es mostrar arrepentimiento genuino y prometer que terminarás tu asociación con este joven. Podemos superar esto juntos como familia si simplemente reconoces que has cometido un error». Por un momento, vi un destello de la niña pequeña que Lucía había sido, el impulso natural de obedecer a sus padres y mantener la paz familiar. Pero luego endureció su expresión nuevamente. «Mamá», le dijo con una gentileza que hacía sus palabras aún más devastadoras, «no puedo fingir arrepentimiento por algo que no considero incorrecto. Y no puedo prometer terminar una amistad con una persona buena simplemente porque ustedes desaprueban sus creencias religiosas. Si eso me convierte en rebelde o apóstata según la organización, entonces tal vez la organización está equivocada». Las palabras finales de Lucía sellaron su destino dentro de la congregación. El hermano Ramírez se levantó de su silla, indicando que la conversación había terminado. «Lucía», anunció formalmente,
Debido a tu actitud impenitente y tu desafío abierto a la autoridad teocrática, un comité judicial será formado para tratar tu caso. Hasta que este comité se reúna y tome una decisión, estarás marcada como mala asociación dentro de la congregación. Se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba la autoridad pastoral con algo que parecía genuina tristeza. Eduardo, como anciano de esta congregación, esperamos que apoyes las decisiones del cuerpo de ancianos en este asunto, sin importar tus sentimientos personales como padre. Después de que los hermanos se fueron, nuestra casa se sumió en un silencio que parecía más pesado que cualquier ruido. Isabel se retiró a nuestra habitación, sollozando silenciosamente. Lucía se quedó sentada en el sofá, mirando por la ventana hacia la calle, donde los niños del vecindario jugaban, sin saber nada, sobre los dramas religiosos que se desarrollaban detrás de las puertas cerradas. Me acerqué a ella y me senté a su lado, sintiendo la distancia inmensa que se había abierto entre nosotros en el espacio de una conversación. «Papá», me dijo sin mirarme, «¿tú también crees que soy una apóstata por hacer preguntas?» Su pregunta me golpeó en el lugar más vulnerable de mi corazón. Como anciano, había sido entrenado para ver la apostasía como el pecado más grave, una traición directa a Jehová que justificaba el corte completo de todos los lazos familiares y sociales. Pero mirando a mi hija, viendo la sinceridad en sus ojos, la lucha genuina en su corazón, no podía reconciliar la definición organizacional de apostasía con la realidad de la joven que había criado. «Lucía», le dije finalmente, «no sé qué creer sobre muchas cosas en este momento, pero sé que te amo y sé que no eres una persona malvada». Fue una respuesta honesta, pero sabía que no era suficiente para ella y ciertamente no era la respuesta que se esperaba de un anciano leal. Lucía finalmente me miró y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde que había comenzado toda esta confrontación. «Papá», me dijo, «¿qué va a pasar ahora?» La pregunta colgó en el aire entre nosotros como una espada suspendida. Sabía exactamente qué iba a pasar. Se formaría un comité judicial compuesto por 3 ancianos, probablemente incluyendo hermanos de congregaciones vecinas, para evitar conflictos de interés. Lucía sería citada para comparecer ante este comité, donde se le daría una última oportunidad de mostrar arrepentimiento genuino. Si mantenía su actitud de desafío, sería desasociada de la congregación, lo que significaría que todos los miembros de la familia que permanecieran como testigos de Jehová tendrían prohibido mantener contacto normal con ella. Pero había algo más que sabía y que no había compartido aún con Lucía. Como anciano que mantenía a una hija desasociada en su hogar, mi propia posición dentro de la congregación estaría en peligro. La organización había sido clara en sus directrices. Los ancianos que no podían manejar apropiadamente sus propias familias no eran aptos para pastorear el rebaño de Dios. Si permitía que Lucía permaneciera en nuestra casa después de una posible desasociación, especialmente si mostraba cualquier signo de apoyo a su posición, podía enfrentar la remoción de mi cargo como anciano y posiblemente mi propia desasociación por complicidad con una apóstata. Durante los siguientes días, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Isabel alternaba entre súplicas desesperadas a Lucía para que reconsiderara su posición y períodos de llanto inconsolable por lo que veía como la pérdida inminente de su hija. Lucía mantenía una calma exterior que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que sabía que debía estar experimentando internamente. Y yo me encontraba atrapado en el medio, tratando de cumplir con mis responsabilidades como anciano, mientras luchaba con dudas sobre la justicia de un sistema que parecía estar destruyendo a mi familia.
El martes por la noche recibí una llamada del hermano Ramírez informándome que el comité judicial se había programado para el viernes siguiente. Los 3 ancianos que lo compondrían serían él mismo, el hermano Torres de nuestra congregación, y el hermano García, un anciano experimentado de la congregación de Santa Elena, que tenía reputación de ser particularmente estricto en asuntos de disciplina. Me explicó que, aunque yo no podía participar en el comité debido a mi relación familiar con la acusada, se esperaba que estuviera presente para escortar a Lucía y para demostrar mi apoyo a los procedimientos organizacionales. Esa noche, después de que Isabel se durmió, toqué la puerta de la habitación de Lucía. Estaba leyendo un libro que reconocí como una novela que había tomado prestada de la biblioteca del instituto, algo que normalmente habría desalentado por venir de fuentes seculares, pero que ahora parecía trivial comparado con los problemas que enfrentábamos. Le expliqué sobre el comité judicial programado para el viernes, sobre la composición del comité, sobre lo que podía esperar durante el proceso. Lucía, le dije, esta es tu última oportunidad de evitar la desasociación. Si vas ante ese comité y muestras arrepentimiento genuino, si prometes terminar tu relación con Alejandro y cambiar tu actitud hacia la organización, probablemente recibirás solo una reprensión. Podrás seguir viviendo en casa, seguir siendo parte de la familia, seguir teniendo la esperanza de la salvación eterna. Mientras hablaba, me daba cuenta de que estaba haciendo el último intento desesperado de un padre por salvar a su hija, pero también que estaba cumpliendo con mi deber como anciano de darle una oportunidad final de arrepentirse. Lucía cerró su libro y me miró con una expresión de tristeza mezclada con determinación. «Papá», me dijo, «entiendo lo que está en juego. Entiendo que si no me retracto de lo que he dicho, perderé mi familia, mi hogar, todo lo que he conocido en mi vida. Pero también entiendo que si finjo arrepentimiento por algo que no considero incorrecto, estaré traicionando mi propia conciencia. Y si traiciono mi conciencia para mantener la aprobación de una organización humana, ¿qué tipo de persona me convertiré?». Sus palabras me dejaron sin respuesta. Como anciano, tenía argumentos doctrinales preparados para refutar este tipo de razonamiento. Pero como padre, como ser humano que había observado la integridad y honestidad de mi hija durante 16 años, encontraba imposible argumentar en contra de su deseo de mantener su conciencia limpia. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, mirando el techo de mi habitación, preguntándome cómo habíamos llegado a un punto donde proteger la conciencia de mi hija parecía estar en conflicto directo con proteger su bienestar físico y emocional. El viernes llegó como una sentencia de muerte que hubiera estado esperando durante años. Me desperté antes del amanecer, sabiendo que este día cambiaría todo para nuestra familia de maneras que posiblemente nunca podríamos reparar. Isabel había pasado la noche en vela, llorando silenciosamente, llorando con una desesperación que me partía el corazón. Durante el desayuno, ninguno de nosotros pudo comer nada sustancial. Lucía parecía extrañamente tranquila, como si hubiera encontrado algún tipo de paz interior que el resto de nosotros no podíamos alcanzar. Había pasado la mañana arreglando su habitación, organizando sus pertenencias de una manera que me hizo temer que ya se estaba preparando para una partida definitiva. A las 7 de la noche nos dirigimos al Salón del Reino. Durante el corto trayecto en coche, el silencio fue tan denso que parecía dificultar la respiración. Lucía iba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventanilla hacia las calles familiares de nuestro barrio, quizás viendo por última vez los lugares donde había crecido como parte de la comunidad de los Testigos de Jehová. Isabel tenía las manos entrelazadas sobre su regazo, murmurando oraciones silenciosas que sabía que pedían un milagro de último momento que cambiara el corazón de nuestra hija
o la mente de los ancianos que la juzgarían. Cuando llegamos al salón del reino, vi que las luces estaban encendidas en la oficina principal donde se llevaría a cabo el comité judicial. Era una habitación que conocía íntimamente, donde había participado en docenas de decisiones disciplinarias a lo largo de los años, pero nunca había imaginado que un día estaría allí como el padre de una acusada. El hermano García ya había llegado desde Santa Elena y pude verlo a través de la ventana conversando con el hermano Ramírez y el hermano Torres. Era un hombre de aproximadamente mi edad, con una reputación bien establecida de inflexibilidad cuando se trataba de mantener los estándares organizacionales. Entramos por la puerta trasera del Salón del Reino, como era costumbre para los comités judiciales, para evitar que otros miembros de la congregación fueran testigos del proceso. La discreción era importante para proteger la reputación tanto de los acusados como de la congregación en general. Me dirigí hacia la oficina principal con Lucía e Isabel, sintiendo cada paso como si estuviera caminando hacia un precipicio del cual sabía que no habría retorno posible, sin importar cuál fuera el resultado de esta noche. El hermano Ramírez nos recibió con la formalidad apropiada para la ocasión. Eduardo, Isabel, Lucía, nos saludó con un tono que intentaba ser pastoral, pero que inevitablemente sonaba judicial. Gracias por venir puntualmente. Como saben, este es un asunto serio que requiere la atención cuidadosa del cuerpo de ancianos. Se dirigió específicamente a Isabel y a mí. Como padres de Lucía, pueden permanecer en el pasillo durante el proceso, pero el comité necesita hablar con ella en privado para que pueda expresarse libremente sin la presión de la presencia familiar. Lucía se volvió hacia nosotros antes de entrar a la oficina. Por un momento, su máscara de tranquilidad se resquebrajó y pude ver a la niña asustada que se escondía detrás de la fachada de determinación adulta. «Mamá, papá», nos dijo con una voz que temblaba ligeramente, «quiero que sepan que los amo mucho, sin importar lo que pase esta noche». Isabel se acercó a ella y la abrazó con una desesperación que hablaba de una madre que sabía que podía estar despidiéndose de su hija. Yo también la abracé, sintiendo la fragilidad de su cuerpo joven contra el mío, grabando en mi memoria el olor de su cabello, la textura de su piel, todos los detalles físicos que podría perder el derecho a experimentar nuevamente. Durante la siguiente hora, Isabel y yo permanecimos sentados en las sillas de plástico del pasillo, escuchando el murmullo de voces que se filtraba a través de la puerta cerrada de la oficina. Ocasionalmente podía distinguir la voz de Lucía, respondiendo a preguntas que no podía escuchar completamente, pero su tono se mantenía firme y claro. Isabel rezaba constantemente, moviendo los labios en oraciones silenciosas, aferrándose a una esperanza que ambos sabíamos que era cada vez más tenue con cada minuto que pasaba. Finalmente, la puerta se abrió y el hermano Ramírez salió para hablarnos. Su expresión era grave, pero también mostraba algo que parecía genuina tristeza. «Eduardo, Isabel», nos dijo, «el comité necesita tomar un receso para deliberar. Lucía puede salir unos minutos para hablar con ustedes mientras tomamos nuestra decisión». Cuando mi hija salió de la oficina, pude ver inmediatamente en su rostro que había mantenido su posición. No había rastro del arrepentimiento que los ancianos habrían estado buscando, solo una tranquilidad resignada que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el resultado inevitable. «¿Cómo te fue?», le preguntó Isabel, aunque la respuesta ya era obvia. Lucía se sentó entre nosotros y tomó nuestras manos. «Les dije la verdad», respondió simplemente. «Les expliqué que no puedo arrepentirme de algo que no considero incorrecto y que no puedo prometer obediencia ciega a una organización cuando mi conciencia me dice algo diferente. Les dije que respeto su derecho a creer lo que creen, pero que también necesito el derecho a seguir mi propia conciencia».
Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. No habría arrepentimiento de último momento, no habría compromiso que pudiera salvar su posición dentro de la congregación. Después de 20 minutos, fuimos llamados de regreso a la oficina. Los 3 ancianos estaban sentados detrás del escritorio con expresiones solemnes que habían adoptado para anunciar decisiones disciplinarias graves. El hermano Ramírez se levantó y habló con la autoridad formal que la organización requería para estos momentos. Después de consideración cuidadosa y oración, este comité judicial ha determinado que Lucía Méndez debe ser desasociada de la congregación por apostasía y conducta impenitente. Esta decisión será anunciada en la próxima reunión de servicio y entrará en efecto inmediatamente. Las palabras cayeron sobre nosotros como martillazos. Isabel comenzó a sollozar audiblemente, un sonido de dolor puro que nunca había escuchado de ella antes. Lucía permaneció inmóvil, como si hubiera estado preparándose para este momento durante días. Yo sentí como si algo fundamental se hubiera roto dentro de mí, una parte de mi identidad que había sido construida durante 25 años como anciano y padre fiel, ahora fracturada de manera irreparable. El hermano Ramírez continuó con las implicaciones prácticas de la decisión. Eduardo, como anciano de esta congregación, esperamos que respetes esta decisión y que no permitas que tu relación familiar interfiera con los arreglos teocráticos de Jehová. Mantener contacto normal con una persona desasociada, especialmente en tu posición de liderazgo, sería visto como complicidad con su apostasía. Las implicaciones de sus palabras eran claras. Si permitía que Lucía permaneciera en mi hogar, si mostraba cualquier signo de apoyo a su posición, mi propia posición como anciano estaría en peligro. Esa noche, después de regresar a casa, nos sentamos en la sala como una familia por última vez. Lucía había comenzado a empacar sus pertenencias, preparándose para dejar la única casa que había conocido. Isabel se movía como un zombi, incapaz de procesar completamente la realidad de lo que acababa de suceder. Y yo me encontraba enfrentando la decisión más difícil de mi vida. Elegir entre mi hija y mi posición dentro de la organización que había definido mi identidad durante más de 4 décadas. «Papá», me dijo Lucía, mientras doblaba su ropa y la metía en una maleta, «entiendo si tienes que pedirme que me vaya. Entiendo las reglas de la organización y no quiero que pierdas tu posición por mi culpa». Su consideración hacia mí, incluso en este momento de rechazo total por parte de la comunidad religiosa, me hizo darme cuenta de la calidad de persona que Isabel y yo habíamos criado, independientemente de las etiquetas que la organización había puesto sobre ella. Pero la presión era inmensa. Al día siguiente comenzaron las llamadas telefónicas de otros ancianos preguntando discretamente sobre mis planes para manejar la situación familiar. El hermano Vega vino a visitarme, ostensiblemente para ofrecer apoyo pastoral, pero en realidad para evaluar si estaba manteniendo la posición organizacional apropiada. «Eduardo», me dijo durante su visita, «sabemos que esto es difícil para ti como padre, pero Jehová está observando cómo manejas esta prueba de lealtad. Tu ejemplo influenciará a toda la congregación». Durante 3 días agonizantes, Lucía permaneció en casa mientras yo luchaba con mi decisión. Veía cómo Isabel se desgarraba entre su amor maternal y su terror de perder también su posición dentro de la organización. Veía cómo Lucía trataba de hacer la transición lo más fácil posible para nosotros, ofreciéndose incluso a irse voluntariamente para evitarnos el dolor de pedirle que se fuera. Y me veía a mí mismo en el espejo cada mañana, preguntándome qué tipo de hombre había llegado a ser, qué tipo de padre permitiría que las reglas de una organización humana determinaran el destino de su propia hija. El martes por la mañana tomé mi decisión.
Con el corazón completamente destrozado, me acerqué a Lucía y le dije las palabras que sabía que me perseguirían por el resto de mi vida. Lucía, mi amor, no puedes quedarte aquí más tiempo. Si te permito permanecer en casa después de tu desasociación, perderé mi posición como anciano y probablemente Isabel y yo también seremos desasociados. No puedo permitir que eso suceda. Mientras hablaba, veía cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que había estado conteniendo durante días. «Lo entiendo, papá», me respondió con una dignidad que me rompió el corazón. «Sé que esta no es realmente tu decisión. Sé que la organización te está forzando a elegir entre tu hija y tu salvación. Y sé que para ti, tu fe es lo más importante». Se acercó a mí y me abrazó por última vez. «Te perdono», me susurró al oído, «y espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo». Esa tarde, Lucía se fue de casa con 2 maletas y una mochila, llevando solo las pertenencias que podía cargar. Tenía 16 años y ningún lugar específico a donde ir, pero había contactado a una familia del instituto que se había ofrecido a ayudarla temporalmente. La vi alejarse por la calle sin voltear atrás, y sentí como si hubiera muerto una parte fundamental de mí mismo. Isabel se encerró en nuestra habitación y no salió durante 3 días. Han pasado 4 años desde esa noche terrible. Mantengo mi posición como anciano, sigo dando discursos sobre el amor de Jehová y la importancia de la familia espiritual. Sigo participando en comités judiciales donde se toman decisiones similares sobre otras familias. Pero cada vez que alguien menciona la palabra familia, cada vez que escucho sobre el amor incondicional de Dios, cada vez que doy un discurso sobre los principios bíblicos, siento el peso aplastante de la decisión que tomé aquella noche. Lucía terminó el instituto viviendo con diferentes familias de compañeros de clase que la acogieron. Consiguió una beca para estudiar psicología en la Universidad de Barcelona, donde ahora está en su 3er año. He sabido de ella a través de fuentes indirectas, ya que cualquier contacto directo violaría las reglas de desasociación. Aparentemente, está bien, tiene amigos, está prosperando académicamente y ha encontrado algún tipo de paz en su nueva vida. Pero ignora completamente las cartas que le he enviado secretamente, probablemente porque entiende que responder solo complicaría mi posición dentro de la organización. Isabel nunca se recuperó completamente de la pérdida de Lucía. Desarrolló una depresión profunda que requirió tratamiento médico, algo que tuvo que ocultar de la congregación, porque buscar ayuda psicológica secular era desalentado por la organización. Nuestra relación matrimonial se deterioró gradualmente, no por falta de amor, sino por el peso compartido de la culpa y el arrepentimiento que ninguno de nosotros podía expresar abiertamente sin arriesgar nuestras posiciones dentro de la congregación. Cada noche, cuando me acuesto en mi cama, pienso en mi hija viviendo sola en Barcelona, construyendo una vida sin el apoyo de sus padres, enfrentando los desafíos de la edad adulta temprana sin la red de seguridad familiar que toda joven merece tener. Pienso en las conversaciones que nunca tendremos, en los momentos familiares que hemos perdido, en los nietos que posiblemente nunca conoceré. Y me pregunto si la salvación eterna que la organización me promete vale realmente el precio de la familia terrenal que sacrifiqué para obtenerla. A veces, en mis momentos más honestos, me pregunto si Lucía no tenía razón después de todo. Me pregunto si una organización que exige que los padres abandonen a sus hijos por hacer preguntas sinceras puede realmente representar al Dios del amor que predico desde el púlpito cada semana. Me pregunto si las reglas humanas sobre desasociación reflejan verdaderamente la justicia divina, o si son simplemente mecanismos de control diseñados para mantener la conformidad absoluta a través del miedo a la pérdida familiar.
Pero estas son preguntas que no puedo hacer en voz alta, dudas que no puedo compartir con nadie, pensamientos que debo mantener enterrados en lo más profundo de mi corazón. Porque expresar estas dudas significaría enfrentar el mismo destino que enfrentó Lucía, y a mis 68 años, después de haber construido toda mi identidad alrededor de mi posición dentro de la organización, no tengo la fuerza que mi hija tuvo para comenzar de nuevo. Así que continúo viviendo esta doble vida, externamente el anciano fiel que apoya todas las decisiones organizacionales, internamente el padre destrozado que se pregunta si cometió el error más grande de su vida. Continúo predicando sobre familias felices, mientras la mía está fracturada de manera aparentemente irreparable. Continúo enseñando sobre el amor de Dios mientras experimento el dolor constante de una pérdida que yo mismo causé. Queridos amigos que me han acompañado hasta el final de esta historia dolorosa, si algo han aprendido de mi experiencia, espero que sea la importancia de cuestionar cualquier sistema de creencias que exija el sacrificio de los lazos familiares más preciosos como prueba de lealtad. Espero que nunca tengan que enfrentar la elección imposible que yo enfrenté, y que si alguna vez se encuentran en una posición similar, tengan la sabiduría y la fuerza que yo no tuve para elegir el amor incondicional por encima de la obediencia ciega a autoridades humanas. Si esta historia les ha tocado el corazón, si han sentido algo de la angustia que todavía vivo cada día, les ruego que se suscriban a este canal donde seguiré compartiendo historias como esta, historias de personas reales que han enfrentado decisiones imposibles en nombre de la fe. Pero más importante aún, compartan en los comentarios sus propias experiencias, porque sé que muchos de ustedes han vivido situaciones similares, han enfrentado presiones parecidas, han tenido que elegir entre diferentes tipos de amor y lealtad. Sus historias importan tanto como la mía, y juntos podemos crear una comunidad donde estas experiencias dolorosas se transformen en sabiduría compartida que puede ayudar a otros que enfrentan decisiones similares. Necesito saber que no estoy solo en este dolor, que otros entienden el peso de haber elegido la religión por encima de la familia, y que tal vez, algún día, podamos encontrar maneras de sanar las heridas que nosotros mismos hemos causado en nombre de la fe.